Bye. Bye, Vic. Gracias por esta presentación, pero realmente la presentación buena es la que estamos haciendo, celebrando todavía los 104 años, el natalicio 104 de nuestro gran y queridísimo Juan Rulfo, que ese es su nombre corto, ¿no? Porque en realidad tiene un nombre más largo, ¿no? Luna. Sí, exactamente, tiene un nombre demasiado largo, pero pues para abreviar nos quedamos con su nombre icónico que es Juan Rulfo. Pero es que tiene esos, este señor Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, que tuvo una vida infantil muy difícil, ¿no? A ver, cuéntanos de esa vida trágica que tuvo el buen Rulfo. Pues mira, te voy a decir que sí, fue una vida pesada, pero creo que todo lo que pasó en su infancia y en su adolescencia lo hicieron el hombre, el creador, el novelista, el fotógrafo, el guionista de cine que nosotros conocemos. Si tú quieres comentar alguna anécdota en especial de su niñez o adolescencia, te doy la Bueno, palabra. de su niñez, él mismo en entrevistas que, bueno, que ya podemos ver todos ahí en YouTube, hay entrevistas que le han hecho cualquier parte del mundo, ¿no? Nos narra que, bueno, él estamos de acuerdo que él nace en 1917, en plena Revolución Mexicana, pero resulta que cuando tenía solo 6 años, muere, bueno, más bien asesinan a su padre y a su abuelo. Entonces a los 6 años se queda sin un padre, sin abuelo, y lo peor es que a los 10 años muere su madre. Entonces, pues cuenta que lo mandan a un orfanatorio, y ese orfanatorio realmente era como un tutelar de menores. Él tiene muy malos recuerdos, él habla terrible, ¿no? De lo que le fue en la vida. Entonces, el pobre de Juan Rulfo vive una niñez que él atribuye que nunca lo superó. En una entrevista en España, cuando recibe un premio muy importante, resulta que la periodista le pregunta y él dice que los niños son muy malos, por naturaleza, hasta que maduran, hasta que les pasa algo que los ayuda, ¿no? Y la pregunta que le hace la periodista le dice, bueno, ¿y usted cuándo lo superó? Y dice, ya me imaginaba la respuesta de Rulfo, dice, pues yo todavía no lo supero, ¿no? Todavía sigo en eso. Entonces, tuvo una niñez terrible. ¿Tú supiste algo de esto? ¿Viste algo? Sí, dentro de mi investigación que estuve haciendo de él para hacer esta presentación, sí encontré esos motivos donde él no supera las trágicas situaciones que vivió en su niñez, esas pérdidas, ese cautiverio que tuvo, porque así se sintió él cautivo, se sintió desplazado. Entonces, pues lo vuelvo a repetir, creo que si él no hubiera tenido todas esas vivencias, a lo mejor nunca hubiera escrito todo lo que escribió. Pues sí, seguramente. Y bueno, recordar que a él le tocó vivir esta parte de la época de los cristeros, ¿no? Cuando se rebelan, habla mucho, tiene mucho conocimiento de ese tema, habla cómo las mujeres eran las que se organizaron realmente ahí para que los hombres se levantaran en esa revuelta de los años 30, ¿no? Con el presidente Calles, porque decía que las mujeres le decían a sus hombres, órale, pues vete a defender a la iglesia, y que ellas eran las que asusaban a los hombres. Entonces, le tocó ver muchas cosas muy fuertes,
¿no? O sea, una época pues revolucionaria, viviendo allá en Jalisco, ¿no? En los bajos de Jalisco, creo que es donde él tiene su adolescencia, y ve todo eso. Entonces, pues sí, realmente es un hombre que queda marcado con esto, y pues bueno, creo que pasa cosas tan terribles hasta que se viene a la Ciudad de México a estudiar, ¿no? Que llega por allá a la universidad. Cuéntanos de esa Sí, parte. pues sí, efectivamente, él estudió en la Universidad Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM. Ajá. Eh, lo que leí es cómo cambia su vida, cómo se va volviendo un hombre, cómo se va llenando de letras, se va llenando de fantasías para poder escribir y hacer su tan famoso realismo mágico. Ajá. Él ahí es cuando empieza a formarse como novelista, cuentista, incluso él le tiene mucho amor a la fotografía, también es editor y bueno, los cuentos que conocemos de él, eh, damos un salto hasta 1953, cuando empieza a ya a tener como edición sus novelas de El Llano en Llamas y Pedro Páramo, uno en 1953 y el segundo en 1955. Entonces de ahí se empieza a desarrollar ya lo que es Juan Rulfo, ajá, lo que en esa etapa de su vida como universitario empieza a gestarse el novelista. Bueno, nos dice la historia que él de la época de 1945 a 1951, en una revista, la revista América, es donde publica sus primeros 7 cuentos de Llano en Llamas, y de 1951 a 1953 es cuando hace realmente la primera edición, ¿no? Ya de Llano en Llamas, Ujú. y hasta que es hasta, creo que finales o principios ya del 55 es cuando aparece Pedro Páramo, ¿no? Sí, Que ya exactamente. del nacimiento, la gente lo empieza a ver, y empiezan los grandes críticos de la época a sentirse asombrados, ¿no? Un suceso increíblemente bueno y muy grande para muchos Bueno, escritores y lectores. ajá, antes de llegar a esto, pues yo encontré una historia muy, muy padre cuando él decide casarse con Clara Angelina Aparicio Reyes. Resulta que él la conoció y fue así como un flechazo, ajá, al corazón. Quedó enamorado de Clara, pero él le declara su amor, sus intenciones de formar un matrimonio y una familia con ella, pero ella le dice, espérate, yo estoy todavía muy joven y pues como que no me animo, ¿no? Entonces llega a ver una, una serie de cartas de amor que escribe Rulfo a Clara, y son cartas completamente amorosas, donde ellos se empiezan a conocer más y después deriva en un matrimonio. De ese matrimonio nacen su hija Claudia, su hijo Juan Francisco, su hijo Juan Pablo y su hijo Juan Carlos. Todos Juanes, algo han de haber tenido con el nombre de Juan, y su única hija, Claudia. Este, encontré en realidad muy poco de su familia. Lo que más encontré es sobre la obra de él, no tanto su vida personal
como ya un padre de familia, como un esposo. Sí, sí, pues realmente lo que más nos interesa a todos creo que es la obra. Me quedé congelado, ¿me escuchan? Sí, sigue hablando, te escuchamos bien. Es que aquí yo estoy viendo que tengo un delay, me quedé bloqueado mirando hacia otro lado. En fin. Pues sí, de ahí creo que ya se editó ese libro o esas cartas, ¿no? Cartas a Clara, Sí, este, quien después se convierte en su esposa. No sé si el morbo sea muy grande como para ponerse a leer esas cartas, ¿no? Decían que eran muy amorosas, quizá sí, eran puede estar cartas bueno completamente, leerlo, no sé. eran cartas completamente amorosas porque él la estaba conquistando, él la estaba enamorando y pues ella se enamoró. Ah, y con lo, A con lo final de, tímido a que era, a mí final, me sorprende que alguien como, bueno, él no era tímido con las letras, posiblemente era tímido con las palabras para enamorar, pero con las letras era muy diestro. pues sí, eso es lo que hemos visto, porque incluso en entrevistas siempre sí, ha sido un tipo que se le reconocía como alguien introvertido, tímido y enigmático, ¿no? Ujú. Silencioso, realista, celoso de su intimidad, es lo que dicen los cronistas que así era. Y ahí Pues esa sí, foto, ¿quién está? Que no alcanzo a ver. ah, no alcanzo a ver bien, pero parece Rosario Castellanos, no sé, no, no, él está, no distingo muy bien, pero me parece que es Rosario Castellanos, la mujer que está ahí. Bueno, vamos a dejar en incógnito quién es el que lo esté viendo, posiblemente lo vea mejor que nosotros y los reconocerá. Ok, esa foto yo no la No la conozco. conocías. Está muy padre. Entonces empieza, ya dijimos, sale hasta 1955, ¿no? Sale la novela de Pedro Páramo y es considerada una de las obras más influyentes del siglo XX, ¿no? O sea, qué Ajá. importancia y cuántas cosas bonitas le dijo la gente, ¿no? Sí, lo llenaron de flores, les dijeron, bueno, Borges, este, habló muy bien de él. Ajá, tú recordarás lo que le dijo. Sí, por ahí teníamos un texto que me gusta mucho. Bueno, un resumen porque es un poco largo. Bueno, viene a una visita Borges a México y pide entrevistarse con su amigo Juan Rulfo. Entonces, Rulfo, que era alguien que se levantaba muy temprano, dice, sí, nos vemos en la mañana. Pero Borges dice, no, para mí las mañanas son fatales, ¿no? Dice, yo todavía no puedo, dice, mejor, pues ya en la tarde. Total que como se arreglan esa entrevista y se ven, ya entre otras cosas empiezan a saludar y Borges le dice, ¿cómo ha estado? Y Rulfo pues responde, pues muriéndome por ahí. Y dice Borges, pues entonces no lo ha ido tan mal, ¿no? Y dice Rulfo, pues ¿cómo así? Y Borges dice, imagínese, don Juan, lo desdichado que seríamos si fuéramos inmortales. Y dice Rulfo, sí, ¿verdad? Después uno anda por ahí, haciéndose como si estuviera vivo, ¿no? Entonces, estas referencias literarias, ¿no? A su obra. Y Borges termina con una parte muy padre, dice, le voy a confiar un secreto. Mi abuelo, el general, decía que no se llamaba Borges, que su nombre verdadero era otro secreto. Sospecho que se llamaba Pedro Páramo. Yo entonces soy una revisión de lo que usted escribió sobre los de Comala, ¿no? Qué homenaje. Sí, o sea, imagínate, o sea, recibir
esos halagos de Borges que, pues bueno, también un, un hombre súper importante en la literatura. Dentro del Sí, Llano en Llamas, que fue escrito en 1905, que fue editado en 1953 y Pedro Páramo en 1955, yo encontré eh, los libros más importantes de Juan Rulfo. Solamente que a mí me queda la duda si son libros o dentro de esos libros había más cuentos, porque yo los desconozco. Entre ellos está Juan Rulfo, Oaxaca, 2009, El Imperio de la Fortuna, La Fórmula Secreta, en 1965, El Gallo de Oro, en 1964, El Despojo, 1960. Vuelvo a repetir, Pedro Páramo, 1955, El Llano en Llamas, 1953, y Dile que no me maten. Y Diles que no me maten está dentro de otro libro. Ahí es ahí donde está mi confusión. llamas. Están en El Llano en Llamas, pero me imagino que hacen referencia a estos títulos por la importancia que tienen en su escritura y en su contexto. Sí, Y aunque él se esa dedicó, obra, ajá, sí, él aunque comenta, se esa obra es dedicó pequeña, mucho. Adelante, adelante. ajá, aunque esa obra es pequeña, fue considerada como de gran calidad, que valió ser considerado para los grandes escritores del boom latinoamericano en el siglo XX. Además de sus obras, se presentan muchas cosas relevantes, ajá, como más adelante comentaré algo sobre Carlos Fuentes, que me causó un poco de admiración y hasta un poco de risa. Ok. Sí, él dice que estuvo mucho en editando libros, muchos libros en el Instituto de Cultura Indigenista, por ahí estuvo haciendo más libros. O sea, realmente sus obras clásicas son Pedro Páramo, Llano en Llamas y El Gallo de Oro. Y Ujú. además, parece que él mismo dijo que había destruido unas cuantas novelas. Al preguntarle que por qué las había destruido, dijo que no eran tan buenas, que no eran nada buenas. Y entonces la periodista le pregunta, ¿y eso usted lo decidió, no? Dice, ¿y usted decidió que Pedro Páramo y El Llano en Llamas eran buenas? Dice, no, dice, me las pidieron mis editores y pues ya se las mandé y ellos las publicaron sin que él los revisara todavía. Esto quiere decir que si no hubiera destruido esas novelas y si se las hubiera dejado ahí a algún editor, pues probablemente tendríamos, si él consideraba que no eran tan buenas y tampoco considera lo mismo de Llano en Llamas y Pedro Páramo, pues imagínate, ¿no? Ya con Ujú. años después de experiencia, seguramente serían unas novelas maravillosas que nos hemos perdido. Pero pues bueno, de ahí íbamos a platicar, nos ibas a platicar tú acerca de que también se dedicó a hacer guiones de películas y bueno, de ahí nace la famosísima El Gallo de Oro, ¿no? Pues bueno, antes de llegar a hablar de Rulfo como fotógrafo, como guionista, y que se hayan hecho las adaptaciones, ajá, de sus libros a la pantalla grande, yo quiero comentarte 6 cosas relevantes en la vida de Juan Rulfo. Uno, él fue agente viajero que trabajó para la empresa Goodrich Euskadi. Dentro de eso, pues como agente viajero, fue cuando él empieza a tener gusto por la fotografía, por todos los lugares que va conociendo. Luego, como mencionaste, trabajó en el Instituto Indigenista.
como fotógrafo, él menciona que tenía una preferencia por la cámara fotográfica Rolleiflex porque daba una definidad muy, muy, muy buena, ¿no? Y sus fotografías eran en blanco y negro. Él usó esa cámara, le gustaba el visor superior en el lente, casi siempre por debajo del tórax, porque decía que le permitía la movilidad. Y le permitía también esa cámara enfocar con mucho cuidado, porque él meditaba las imágenes a profundidad. Ajá. Él empezó con la toma de fotografías a finales de los 30 hasta 1961 aproximadamente. Lo que a él le gustaba fotografiar era arquitectura, le gustaban mucho los ferrocarriles y las personas. E incluso llegó a fotografiar escenas de algunas películas, ajá, de algunas actrices. Aquí en la cámara, en las imágenes que están apareciendo ahorita, en la parte superior hay una mujer sola, ella es su esposa Clara. Él le tomó esa fotografía. Ay, qué padre. Ajá. Sí, sentía bastante, bastante cariño, amor y aprecio por su mujer. Ya, pues ya después de ahí, Hombre pues enamorado. ajá, ya después de ahí, pues tenemos que empiezan como guionista. Él en 1960 escribió el guión cinematográfico El Gallo de Oro, que se considera una novela, y también escribió el guión de La Fórmula Secreta. Como adaptaciones al cine, tenemos la película de Talpa, que fue producida en 1956. Paloma Herida, en 1963. El Gallo de Oro, en 1964. Pedro Páramo, que se replica. La primera fue en 1967 y la otra en 1978. Y también tenemos Diles que no me maten en 1985, El Imperio de la Fortuna, 1986. Rulfo Aternum en 1992, ese es un documental, yo no lo he visto. Y La Caponera en el año 2000, esa no me gustaría verla porque empezando por la actriz, que se me hace malísima, o sea, no se me antoja. Pero te cuento que ¿Quién es la actriz? hay una película, es una actriz, creo que es colombiana. Ella la conocerán, Margarita, no sé qué, la conocerán que ella hizo una telenovela muy famosa en México que era Mujer con aroma de café, algo así. Pero te voy a decir que dentro de mi búsqueda de las películas me encontré una que se llama Ignacio. ¿Tú has visto esa película? Ignacio 1975. No, no, no lo he visto, no Bueno, sé cuál pues es. déjate digo que esta fue una producción fallida de Carlos Fuentes. Ajá. Mm, Antes de morir Carlos Fuentes, hace hizo una coproducción con Francois Reichenbach François. y, ajá, Juan Rulfo ya iba a sus 99 años de fallecido o algo así. Entonces, él dice, pues, ¿saben qué? ¿Qué te parece, Francois, si hacemos una película que va referida a, ay, se me fue ¿no oyes ladrar los perros?
ellos la traducción la ponen como pregunta. Entonces se hace la producción, Carlos Fuentes se cuelga todo, así como que pues yo lo estoy representando, vamos a hacer una superproducción bien padre. Cuando se va a Cannes esperando que Francois reciba una palma de oro que nunca llegó y que esa película pasó sin pena ni gloria. Entonces Carlos Fuentes hace el berrinche de su vida porque él tenía muchas expectativas sobre esta película tipo documental de Juan Rulfo. ¿La Ignacio? Ajá. Y de hecho, esa película de Ignacio está ambientada en los principios de la carrera de Vangelis. Vangelis. La musicalización. Pero pues no, o sea, no tuvo, ni siquiera figuró en los premios de Cannes. Así que Carlos Fuentes se regresó con la cola entre las patas, pensando que pues esa alianza franco-mexicana iba a resultar muy, muy bien. Pues habrá que verla. Eso ya me llama mucho la atención, ya el hecho de que alguien, o que lugares como estos que premian todo, te lo rechacen, a veces es buen síntoma, ¿no? No todo lo que califican estas academias es tan bueno, es comercial, pero bueno, de eso sí no sabía, habrá que buscar y a ver qué tanto dijo el buen Carlos Fuentes, porque pues también se supone que ahí estuvo muy de la mano con él, ¿no? Creo que con Carlos Fuentes o con García Márquez hicieron el guión para El Gallo de Oro, ¿no? Alguno de los dos. Uh-huh. Fue Carlos Fuentes. Sí, ¿verdad? Sí, se supone que era muy cuate y él lo admiraba mucho también, habló muchas cosas muy buenas, todo el mundo habló bien de este maestro Juan Rulfo, ¿no? Es increíble, siempre que habla uno de Juan Rulfo me dan ganas de volver a releer. Ahí está recibiendo el Príncipe de Asturias. ¿Cuándo recibió el Príncipe de Asturias? El Príncipe de Asturias lo recibió en 1983. Pero antes, en 1970, recibió el Premio Nacional de Literatura de México y después del 83, en 1985, es nombrado doctor honoris causa por la UNAM. Okay. Sí, o sea, fue bien recibido, ¿no? Sus libros. Sí. Yo tengo una Ajá, pregunta. Cuando adelante. yo estuve buscando el lugar donde él nació, me salen dos lugares, uno que es Apulco, Jalisco, y uno San Gabriel. Pues no se ponen de acuerdo. Creo que el pulco es lo que más dicen, pero habría que seguir buscando que alguien sepa exactamente, pero sí, Apulco es el que yo también había encontrado como lugar de nacimiento. 1917 nace este señor. Exacto, mira, aquí nos dice que sí es Rosario Castellanos, la que está en la fotografía. Es que yo no lo alcanzo a ver, está muy pequeño para mí, estoy aquí en el teléfono y si Ajá. me acerco me voy a ver Sí, como sí la veía, me llegó así como que, Emilio ay, Pacheco, sí, dice por sí ahí. es. Ajá. Creo que Emilio Pacheco. A ver. Sí, el de las gafas es José Emilio Pacheco. Ajá, es el que está El atrás de gran Rosario. maestrazo. Uh-huh.
Así es. Pues sí, una vida, una pues vida bueno, muy intensa, muy padre, muy agradable. Nos dejó verdaderas joyas. Sus cuentos son realmente increíbles y yo creo que va a pasar otro siglo más y otro, y Juan Rulfo va a estar en los estantes de los lectores. claro, afortunadamente en la escuela siempre te hacen, ya me quedé bloqueado, en la escuela siempre nos hacen leer a los niños y es algo que aquí en Charla de Libros hemos leído muchas veces a Juan Rulfo, muchos de sus cuentos. Es que tiene un lugar en las letras mexicanas enorme y bueno, hasta el mismo Borges fue el que lo calificó como el máximo exponente de las letras del siglo XX, ¿no? De las letras hispanoamericanas, algo así menciona. Y pues sí, esperemos que sigan reeditándolo siempre. Estoy como que bloqueado, a ver, continúa porque estoy No, congelado. sí, estás congelado, pero te escuchas bien, así que puedes continuar. Pues esta Bueno, fue mi aportación el día de hoy para hablar de Juan Rulfo, uno de los grandes escritores sí, latinoamericanos del siglo XX. sí, en palabras de Borges, dice Pedro Páramo, es una de las mejores novelas de la literatura de lenguas hispánicas y aún de toda la literatura, ¿no? O sea, eso es muy grande. Y bueno, de esas anécdotas que a todos nos gustan, a mí me fascinan las anécdotas de los escritores. Y me gusta mucho, esa siempre la he platicado porque también soy fan de García Márquez, siempre me ha gustado mucho. Y recuerdo que García Márquez ya había llegado aquí a México. Entonces él ya había escrito su primer novela, que es La hojarasca, que más adelante la vamos a encontrar dentro de Cien años de soledad. Ya tenía el coronel, creo que sí, el coronel no tiene quien le escriba, o el general en su laberinto, tenía uno ya medio hecho, cuando se pone a hacer antes de hacer Cien años de soledad. Y el buen Álvaro Mutis, que es su amigo, dice que un día llega a su casa, dice, llega corriendo, sube los 7 pisos, y se trae un paquete de libros y saca 2 libros así los más pequeños, ¿no? Y le dice, lea esta vaina, carajo, dice, para que aprenda a escribir. Y era Pedro Páramo, ¿no? Entonces Ajá. el Gabo dice, aquella noche no pude dormir mientras no terminé la segunda lectura. Dice, nunca desde la noche tremenda en que leí la metamorfosis de Kafka, dice, al día siguiente leí El llano en llamas y el asombro permanecía intacto. Por ahí se decía que él podía recitar textos completos de memoria de Pedro Páramo, ¿no? Entonces, Márquez siempre dijo que su gran influencia fue Rulfo y ese realismo mágico era lo que él quería. Por eso Álvaro Mutis le decía, pues aprenda a escribir, eso es lo que usted quiere escribir. Y efectivamente, con un estilo así, meter esa realidad y la magia que venían por ahí, que pues, o sea, se le ha dado en algunos momentos hay gente que dice que es García Márquez, ¿no? El creador, pero pues no, eso ocurre acá en México con Rulfo y con Elena Garro. Pero bueno, eso es una historia maravillosa, todo Juan Rulfo, ¿no? ¿Qué más tienes para decirnos de Rulfo? ¿Estamos hasta ahí? Hasta ahí nos quedamos. ¿Mm? Para no hacer Excelente, una, pues queda la invitación. para no hacer una transmisión Adelante. larguísima y que se nos aburran y puedan venir a escucharnos, porque vale la pena escuchar todo lo que se tiene que decir de este señor. Sí, de hecho, esto es solo una pequeña síntesis, como invitación, como siempre hacemos aquí en Charla Libros, es
una invitación, compartir gusto por las letras, por todo lo que hizo el buen Juan Rulfo. Y pues ahí está, solo queda a quienes no lo han leído, que se consigan los libros, los lean, las películas que se las vean. Yo tengo pendiente volver a ver El Gallo de Oro. En algún momento de mi vida lo vi seguramente, o sea, sí recuerdo, creo que es con Lucha Villa, ¿no? Y tengo que verla, un día de estos me pongo mi aparato para reproducir videos y lo veré. Pues bueno, hay que agradecer a quienes nos visitaron ahorita o quienes nos están viendo desde el pedido. Un saludo a todos ellos. Déjenos sus comentarios, por favor, si les gustó, si les agradó, querido a Rulfo, déjenos sus textos favoritos, ¿no? Invítalos ahora tú. Pues ya saben, nosotros estamos aquí en Charla de Libros. También nos pueden encontrar en YouTube. Sigan nuestras transmisiones. Todo lo que se habla aquí es muy, muy interesante. Así que vengan, escuchen, compartan y comenten. Muchas gracias por estar aquí otra vez y los que nos verán más tarde. Buenos días, buenas tardes, buenas lunas. Adiós. Gracias, Adiós. Víctor, allí atrás de cámaras. Saludos a todos.